Te voy a dar los 2 secretos que tengo yo para vender mejor con clientes. Generación y compramos como nos enseñaron a comprar. Si tú entiendes qué generación es a la que pertenece el cliente, les estás hablando directamente en su lenguaje. El boomer tiene claro que si lo necesita, lo compra. Y si no lo necesita, no lo compra. Millennials y Xennials nos encanta el trato personal. Odiamos la comunicación genérica. La generación Z tiene que ser totalmente... Nuestro invitado el día de hoy es Isaac Burguet, maestro en Administración y Dirección de Negocios. Con 21 años de experiencia, ha impartido más de 5,000 conferencias, talleres y programas de capacitación en 15 países y en los 32 estados de la República Mexicana, impactando así a más de 200,000 personas. Isaac, bienvenido. Ya que vimos cómo funcionan cada una, ahora ya podemos hablar de cuáles son estas 4 variables. La primera variable es el lenguaje. La segunda es el tema del uso de la tecnología. La tercera, la motivación. Y la cuarta, tú piensa para tus clientes. ¿Qué estrategia de comunicación estás usando? Porque está diferenciada por completo por generación. ¿Qué tan necesario, Isaac, hoy en día es buscar tener un buen porcentaje de mi equipo que sean millennials? Yo veo empresas que van a desaparecer porque siguen queriendo contratar personas de su misma generación. Entre millennials, xennials y generación Z, estás hablando de un 65% de la población, por lo tanto de tus clientes. Amigos, esto es el Foro de Crecimiento, un programa donde estamos convencidos de que los 2 factores que más influyen en nuestra felicidad es qué tanto estoy creciendo, pero también qué tanto estoy contribuyendo. Por eso hoy en día nuestra misión personal es ayudarte a ti y a millones de personas a que podamos crecer más, para que juntos podamos contribuir más, que entendamos que mientras más somos, más podemos dar. Así que si todo esto te interesa, es importantísimo que te suscribas para que la misma plataforma te avise cuando estamos lanzando un nuevo episodio. Eso pasa los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana en punto. Así que sin más que decir, espero que disfrutes esta gran sesión que preparamos para ti, especialmente diseñada para que crezcas y así juntos podamos contribuir más. Amigos, que sepan que el día de hoy vamos a darte el método exacto para entender a tu cliente, para entender cómo piensa y cómo actúa. Isaac por más de 15 años se ha dedicado a estudiar estos temas, así que prepárense porque el día de hoy tenemos una mega clase. Isaac, cuéntanos un poquito. Soy vendedor, soy empresario y quiero entender a mi cliente. ¿Qué debo tener en cuenta? Mira, Pablo, yo me he dado cuenta que en los últimos años la gente se ha tratado de meter en la herramienta y no en el entendimiento de las personas. Totalmente. Lo que nos han enseñado es técnicas de venta y estrategias de cierre, ¿no? Trabajos de cómo poder desarrollar acrónimos y desarrollo de habilidades, pero nunca nos hemos metido tanto como ahora, a entender cómo funciona y cómo piensa cada una de las personas. Y yo veo 2 variables bien simples, que son las que realmente funcionan para entender al cliente el día de hoy. 1, la generación, y 2, el talento. Si tú entiendes qué generación es a la que pertenece el cliente, les estás hablando directamente en su lenguaje y de acuerdo a las inquietudes que tienen y bajo el esquema de motivación, de tecnología que presentan, seguramente va a ser mucho más conexión. Y por otro lado, el talento. Si tú entiendes cómo hablarle de acuerdo a cómo procesa cerebralmente la información, estás de gane para poder destacar. Amigos, me encanta la promesa del día de hoy. Entiende a tu cliente, por lo tanto, entender 2 pilares principales: a qué generación pertenece y la segunda, qué tipo de talento cerebralmente, cómo está procesando la información. Van a ver que tenemos temas muy interesantes. Isaac, me gustaría empezar por el tema generacional. Bien. Y antes de empezar a hablar de cómo esto funciona para el tema de ventas o cómo esto me puede ayudar a ganar más dinero, cuéntame qué importancia tiene alguien que es vendedor, que es empresario, el entender la generación de la persona que le va a comprar. Mira, la gente nos comportamos de acuerdo a cómo fuimos educados. Yo siempre digo, enseñamos como nos enseñaron. Claro. Y compramos como nos enseñaron a comprar, ¿no? Pensando en el tema de ventas. Uh-huh. Y esto tiene que ver por cómo crecimos, con quién crecimos, quién nos desarrolló, cuál fue el modelo a seguir que tuvimos, pero además por la época en la que convivimos y en la época en la que nos desarrollamos. Claro que el impacto de los medios de comunicación, de la tecnología, de la forma en que nos comunicamos con los demás, cómo entendemos a la gente, todo esto son variables generacionales. Claro.
Y a lo largo de la historia han habido bastantes generaciones, pero hoy estamos viviendo algo único, Pablo. Nunca habíamos tenido 8 generaciones vivas al mismo tiempo. Ok. Es el único momento histórico en la historia de la humanidad que lo estamos viviendo. Y, a ver, hay unas generaciones que ya son más longevas, otras que son muy jóvenes, pero por lo menos tenemos 6 generaciones en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la compraventa, en el ámbito de, por ejemplo, para los que tienen empresa, ¿no? Colaboradores de por lo menos 5 o 6 generaciones. Ok. Y lo que necesitamos es hablarles en un lenguaje distinto de acuerdo a cada una de ellas, ¿no? No sé si, creo que vale la pena comenzar entendiendo a cada generación. Claro, ¿cuáles son las principales? Sí, porque a veces lo obviamos, ¿no? Por ejemplo, la generación más longeva que tenemos hoy son los builders. Ok. Estos son los que nacieron antes de 1940. Yo siempre pregunto cuando doy conferencias, ¿quién tiene algún tatarabuelo o tatarabuela de más de 90 y tantos años, ¿no? Y siempre hay alguien, sobre todo en Latinoamérica, Sí, ¿no? sí. Que me levanta la mano y me dice, yo, mi tatarabuela, ¿no? Y siempre le digo, ámala, ¿no? O cuídala. Porque le queda bien poquito. La realidad es que esta generación pues ya hizo lo que tenía que hacer. Les llamaban los builders porque construyeron todo lo que vivimos. Fundaron bancos, fundaron empresas, el tema de seguridad social en la mayoría de los países latinos y no latinos. Construyeron el sistema en el que estamos. Buenísimo. ¿No? Luego están los baby boomers. Ahí sí llevamos por edad. 1940 a 64. Ok. Aquí, nada más para que la gente lo tenga claro, no existe una clasificación universal de las generaciones. O sea, cada autor le va a presentar como su toque de años, ¿no? Hay algunos autores que ahora están cambiando los boomers del 46 al 64, algunos del 45, algunos del 40. Me gusta ampliar esta generación un poquito más porque siempre en cada generación hay un hito histórico. Por ejemplo, el hito histórico de los boomers fue la guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y el boom de nacimientos después de que se redujo la población por el propio tema de la guerra. Esta generación me encanta porque lo que les enseñaron es que el éxito es la estabilidad. Ahora al rato vamos a ver, esto es clave, por cierto, si alguien está tomando notas para el tema de que realmente lo procesemos con ellos, ¿no? Mira, vamos a anotarlo para Buenísimo. que quede grabado, ¿no? Entonces tienes primera generación, los baby boomers, estos... el tema es la estabilidad, ¿no? Ser estable. Y si ponemos un tema de qué es ser estable, familia muy joven, Ok. máximo 25 años ya casado, hijo a los 9 meses, 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 ¿no? Se calcula que los baby boomers tienen en promedio 4 hijos, promedio. Hay gente que más, gente que menos, ¿no? Auto para cada miembro de la familia. Cuenta de banco estable, un solo trabajo en la vida. Yo siempre digo, escogiste ser maestra, toda tu vida maestra, ¿no? Trabajas en una industria, toda la vida, el mismo sueldo, el mismo puesto. Entonces, esto es estabilidad. Una variable de los boomers que me encanta son las vacaciones. Piensen en la gente boomer, ¿no? Piensen en la gente boomer que conoces. 40 al 64, estamos hablando de gente de 80 a 60 y tantos años, ¿no? ¿Cuándo vacacionaron? Yo creo que mucho menos que nosotros. La respuesta es nunca. Estos ahorraron para su vejez. Claro. Hay mucha gente no lo sabe, pero la capital del estado de Florida es Tallahassee. No es ni Orlando ni Miami. No, Tallahassee. Y Tallahassee es la ciudad por excelencia de los americanos de retiro, donde está lleno de boomers que están en un clima ahora excepcional en Tallahassee, ¿no? Con enfermeras que los están cuidando todo el tiempo, haciendo gimnasia en la alberca, ¿no? Con amigos de su edad, de su generación, y todos ahorraron sin vacacionar para este momento. Luego, la segunda, ¿no? Que esta me encanta porque creo que es la que todo el mundo conoce, la generación X. Ok. Les llamaban, es bien chistoso, les llamaban los X porque no sabían qué esperar de ellos. Y se convirtieron en una de las generaciones que más ha impactado a la historia de la humanidad. Sí. ¿Qué les enseñaron a ellos? Competir. ¿Más o menos de qué años son? Estos son del 65 al 80. Ok. Estos son los que me encanta porque los baby boomers, me regreso tantito, tenían todo en ideología, ¿no? La música que oían era de ideología, siempre fueron del mismo partido político. Los X no, vinieron a romper por completo a la generación anterior. Y entonces fue una generación muy revolucionaria, por llamarle de alguna manera, en el tema de ya no quiero un solo trabajo.
yo sí quiero vacacionar, yo quiero tener hijos más grandes, ¿no? Y lo que pasó con ellos es que compitieron unos contra otros brutal. Piénsalo, los padres de la mayoría de esta generación joven, ¿no? Mi mamá es X, mi papá es boomer. Ok. Sí, yo veo la diferencia brutal, ¿no? Mi mamá de niños nos decía, Isaac, cántale a tus tías. Entonces yo tenía que pasar llorando, cantando, ¿no? Y terminaba de cantar y mi tía le hablaba a mi prima, recítale a tus tías, a competir entre primos. A competir, a ver, yo siempre hago la broma de a ver quién tiene los hijos menos feos, ¿no? El esposo menos pobre, ¿no? ¿Quién viajó más lejos? A competir entre familia. Y este nivel de competencia lo han llevado al tema de lo que vivimos hoy en día. Por ejemplo, la forma en que vivimos las empresas las desarrollaron la generación X. Claro. El empleado del mes. Órale, a competir entre todos a ver quién es el mejor. El bono de productividad, el bono de ausentismo, el bono de esto, el bono del otro. El que más me encanta, el work lunch. Vamos a trabajar mientras desayunamos. El happy hour. Vamos a trabajar mientras tomamos unos drinks. ¿No? Trabajar, competir. Todo el tiempo. La que menos me gusta, el tiempo de calidad. Y siempre le digo a los X, para darle la sobra del tiempo a sus hijos, ¿no? Y esta generación es brutal porque si tú entiendes, es totalmente opuesta a los boomers. No les puedes hablar igual. Luego vamos por la tercera, muy rápido, mi generación. Esta casi nadie se las va a decir. Y es una generación que a mí me encanta llamarle la generación puente. Le voy a poner una XC para que la diferenciemos. Serían los Exennials. Los Exennials es una microgeneración. Es mi generación. Ok. Somos los que nacimos del 81 al 87. Hay gente que va a decir del 77, ¿no? Sí, pero es más breve. Muy breve. 5 o 6 años, 4 o 5 años. Y la verdad es que nos llaman así porque no somos ni X ni millennials. Somos la generación que nos enseñaron a estudiar. Tú analízalo. O sea, yo cada que voy a empresas a dar conferencias, checo que los exennials que hay son los que tienen 2 maestrías, diplomados, doctorados, curso de esto, del otro, ¿no? Nos enseñaron que el éxito era la educación, la formación. Y somos la generación más educada en la historia de la humanidad hasta ahora. Ok, claro. Luego viene la que todo mundo ahora está en boga, los benditos millennials, ¿no? Los millennials ya no son jóvenes. Yo les digo que son los nuevos chavorrucos, ¿no? Ya se casaron, ya tienen hijos, muchos de ellos. Algunos ya están en proceso de comprometerse y casarse. Ya no tienen tantos perrijos como tenían antes, ¿no? Y gatijos. Aunque algunos siguieron con ese modelo de vida y está bien, ¿no? Y nunca se casaron. Pero mira, los millennials les enseñaron que, y este es clave que lo entendamos, que el éxito es el equilibrio. Totalmente. Tú escuchas a cualquier millennial y me encanta porque acabo de encontrarme a uno que decía, es que renuncié a mi trabajo para poder ir al gimnasio. No me daba tiempo mientras Es que no me trabajaba. da tiempo de ir al gimnasio, entonces prefiero cambiar de trabajo a renunciar a mi vida. Un X jamás va a entender esto, porque él va a decir, ¿cómo? ¿Te vas a quedar sin dinero por un hobby? Y el millennial va a decir, no, es que es igual de importante mi salud física y mental que mi desarrollo profesional. El equilibrio vida profesional personal. Correcto. Ok. Y finalmente, la última generación a nivel trabajo es la generación Z, ¿no? Esta generación me encanta porque lo que les enseñaron, por cierto, estos son los hijos de los X. Entonces los X les dijeron, yo no quiero que vivas como yo tampoco. Fíjate, los X dijeron, yo no quiero ser como mis papás los boomers. Los millennials, que son hijos de baby boomers, les dijeron, yo no quiero que seas como yo. Y los X, que son los papás de los Z, les dijeron, yo no quiero que seas como yo. Yo quiero que tú vivas y disfrutes lo que haces. No que tengas que trabajar de lunes a sábado, de lunes a domingo, como la generación X. Quiero que tú trabajes y vivas en algo que ames. Y el éxito para ellos, lo que les enseñaron, es que el éxito es el placer. Entre más disfruten lo que hacen, más exitosos se sienten. El problema es que el placer dura poco. Y si no entendemos que cada generación tiene un distinto concepto de éxito, lo más probable es que le querramos hablar a cada una igual, de forma similar. Claro. Y amigos, la primera parte es entender cada generación.
pero quiero que sepas esta plática para quién va a ser dirigida. Si te dedicas a las ventas, es importante entender a qué generación le estás vendiendo. Pablo, pero yo no vendo directamente, pero tengo una empresa. Es importante que sepas cómo contratar y cómo incentivar de acuerdo a la generación que está entrando. Pablo, pero es que tengo amigos o tengo pareja. Es importante que la comunicación no sea la misma. Entonces, la plática del día de hoy va a ser para absolutamente todos, para que sepas comunicarte con pareja, familiares, amigos. Tengo una empresa, que sepas cómo incentivar a tu equipo y cómo atraer el mejor talento de ese equipo. Y si te dedicas a las ventas o a las redes de mercadeo, que sepas cómo usar toda esta información. A ver, Isaac, ya entendí cómo funciona cada una, pero entremos en 4 grandes estrategias para poder primero venderla cada una. Cuéntanos un poquito cuáles son las 4 por encima y después entramos una por una en todas. Sí, si llevamos el hilo conductor de lo que hemos hablado, la primer variable para entender a tu cliente es entiende su generación. Ajá, exactamente. Y la mejor forma de hacerlo es que ya que vimos cómo funcionan cada una, ya vimos la edad, ahora ya podemos hablar tal vez de cuáles son estas 4 variables. Voy a hacer una pirámide acá en el iPad de cómo funcionan estas 4, porque creo que es importantísimo que lo entendamos, porque esto va a aplicar para todas las generaciones. La primera variable es el lenguaje. Lo voy a hacer acá, lo voy a rellenar, ¿no? El lenguaje. La segunda es el tema del uso de la tecnología. La tercera, la motivación. Y la cuarta, cómo conciben el concepto de experiencias. Entonces, lenguaje, tecnología, motivación y experiencia. Entonces, vamos una por una, ¿te parece? Sí. Venga, lenguaje. ¿Qué tenemos que ver del lenguaje? Cada generación tiene un concepto de éxito distinto, decíamos, ¿no? Ese es parte de su lenguaje. Pero también hay inquietudes que tiene cada generación. Por ejemplo, piensa en un baby boomer. Un baby boomer que es estable, ¿no? En su concepto de éxito, en su lenguaje te va a preguntar cosas como contundencia, como ideología, decíamos. Te va a preguntar cosas como estabilidad. Claro. Como, oye, a ver, espérame, ¿cuántos años tiene tu empresa? ¿Y quién la fundó? Oye, ¿cómo sé que son personas de bien? ¿No? Piensa en un baby boomer. Sí. Los baby boomers leen las letras chiquitas. Entonces, por ejemplo, la comunicación con ellos tiene que ser una comunicación textual. Por cierto, quien tenga página de internet o que use redes sociales, ¿no será que tu comunicación solo lo estás haciendo para baby boomers? La mayoría de las veces. Piensa en las páginas de internet que todavía se quedaron larguísimas en texto, que no tienen divisiones o... Diseño, casi. O tu orden de compra o tu cotización o la forma en que estás mandando los mensajes de tu producto al cliente, ¿no? Ahora, si lo estás haciendo así y tu mercado son puros baby boomers, felicidades, lo estás haciendo increíble, ¿no? Le estás hablando en su lenguaje. Luego tienes, por ejemplo, a la generación X. La generación X me encanta. Y esto, por favor, anótenlo. Yo lo veo. Piensa en cualquier director con el que hayas hablado últimamente a nivel corporativo. A mí me ha pasado últimamente hablar con muchos directivos. Me encanta porque ponen, hola Isaac, ¿no? O saludos, gran inicio del día. Piensa en un correo electrónico. 2 puntos. Hoy quiero hablar contigo 4 temas. Y te ponen punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Estructura total. Esa es la generación X. Ok. Bullets, viñetas, totalmente. Piénsalo, la mayoría de la comunicación hoy en todos lados está hecha para generación X. Todo está hecho en bullets. En una línea y un subtítulo y 3 beneficios que te damos. ¿Por qué? Porque las palabras clave para los X son justo esa, beneficios. Esa es la más importante. Si se quieren quedar una como para hablarle a los X, beneficios. Yo cuando negocio con alguien de la generación X para que me contrate para una conferencia, siempre le digo, primero analizo su generación, ¿no? X. Y entonces llego con ellos y les digo, hoy te voy a dar la propuesta que te traigo. Y los 4 beneficios que vamos a tener con la conferencia van a ser 1, 2, 3, 4. Y veo la cara del dueño de la empresa. ¿Me entiendes? Me estás hablando en mi idioma. Beneficios es el tema de competencia, obviamente, el tema de claridad, de enfoque, el tema de no mentirle a la generación X. La generación X es de las que más valoran la verdad y el concepto de verdad. Entonces, si entendemos esto, vamos bien con él. Buenísimo. Ahora, esta está bien fácil porque es los que hemos tratado antes. Pero, ¿qué pasa con las nuevas?
Exennials y Millennials. Ahí los voy a agrupar porque muchos autores los agrupan en una sola. Y lo que se ha estudiado, hay mucha gente, por ejemplo, una de las máximas autoridades en el tema de generaciones es Mark McCrindle, un australiano que se dedicó a estudiar esto y que, de hecho, él le puso el nombre a varias de las generaciones que hemos hablado hoy. Y Mark McCrindle dice que Exennials y Millennials comparten ciertas características. Entonces, por ejemplo, y yo creo que te pasa a ti y a mí porque tú eres millennial, yo soy muy millennial, generación Z, parte tú, y yo soy muy exennial millennial. Los millennials vamos a un restaurante y no nos gustó el trato. No nos gustó cómo fuimos atendidos o la comida, ¿no? Tenía un pelo en la sopa. ¿Qué hace un millennial? Oye, ¿le puedes hablar al gerente, por favor? Oye, ¿le puedes hablar al chef porque estuvo espectacular y quiero felicitarlo? Felicitarlo, sí. Ninguna generación más hace eso. Porque los millennials y exennials nos encanta el trato personal. Odiamos la comunicación genérica. Si alguien está usando, y tus clientes son exennials y millennials, grupos de WhatsApp, los tenemos silenciados. Sí, todos. Tienes silenciado el grupo de la familia. Sí. El de la familia, ¿eh? Imagínate el de las empresas. A mí últimamente me han intentado meter a grupos de WhatsApp de venta. No sé si te ha pasado, pero que alguien compró base de datos y que ¡pum! Ya aparecía en un grupo. De inmediato lo bloqueas. Porque la comunicación es indirecta, porque así funcionamos nosotros. Tiene que ser una comunicación totalmente dirigida. Hola, Isaac, ¿cómo estás? ¿No? Estuve pensando en ti y mucho menos estructurada que la generación X, 1, 2, 3, 4. A lo mejor inclusive un punto largo y después algo de contenido, pero mucho más personalizada. Y quizá una variable más de lenguaje para estas generaciones, millennials y exennials, sería la parte de que no pedimos asesoría. Fuimos la generación que de niños nos dijeron, tienes que ser el mejor de tu clase. Si no sabes, lo investigas, ¿no? Uh-huh. Y entonces no preguntamos, buscamos todo en internet. De hecho, traigo un dato, este dato me encantó, mira, te lo voy a dar. La generación exennial y millennial, 84% de lo que compra, 84% es por recomendación de algún amigo. Totalmente. Somos la generación que más pide recomendación de todas las que hay. Y finalmente, la generación Z. Palabras clave que tengamos ahí. ¿Qué utilizar? Claro, te decía, trato personal. Ok. El tema de asesoría. Uh-huh. A esta generación tenemos que darle más asesoría que ninguna otra. Pues nunca vamos a pedir asesoría. Piénsalo, vas a comprar un auto o vas a comprar unos sneakers, unos tenis en internet y como tú estás acostumbrado a alarmarlo tú todo por la plataforma online, porque esto ya es una estrategia de marcas, ya no preguntas, ya no buscas asesoría de un asesor de tienda. Ya llegas de, oye, este es el modelo. Inclusive le tomas una foto, un screenshot y lo llevas en tu celular. Oye, este es el modelo que quiero. Ya lo configuré. Entonces ya no preguntamos. Si la marca asesora un poquito más, si asesoras un poquito más de esta generación, los tienes de gane. Entonces, trato personal, asesoría y quizá el tema de mucho acompañamiento. Ok. ¿No? Quizás también, por ejemplo, si noto que es exennial específicamente, vender el tema del estudio, la capacitación que puede ofrecer la empresa, ¿no? Por supuesto. Con exennials en específico, ¿cómo va? Que la pregunta sería, ¿cómo va a ayudarte a desarrollarte más personal y profesionalmente? Claro. Si tu marca, eslogan, estrategia de venta responde esto, te enganchas a un exennial de inmediato. Buenísimo. Finalmente, la generación Z. Esta es la que todo el mundo está sufriendo ahora porque son los nuevos, nadie los conoce. Tiene que ser totalmente placentero. Yo siempre digo, las herramientas de trabajo, por ejemplo, el lugar de trabajo tiene que ser hiper customizado para ellos. Este lugar es tu espacio, ¿no? Es tuyo para que te desarrolles con gamificación, ¿no? Ya no las mesas estas de ping pong y los futbolitos en muy mexicano, ¿no? Sí. No, más como un espacio de poder tener distintos ambientes, donde puedas tener una mesa de coworking, pero también puedan tener su oficina propia, pero también puedan tener un espacio como de sala de juntas, ¿no? Pienso para los que tienen empresa. Y para el cliente en específico, entre más
hiper customizado, ¿no? Hiper centrado en la que él lo pueda armar. Lo que decíamos de los tenis ahora, ¿no? La generación Z está acostumbrada a que todo lo configura desde que son niños, desde que juegan videojuegos. Configuran los videojuegos con los botones que ellos quieren para las acciones que quieren, ¿no? Y pasa ahora igual en la compra. Yo quiero la suela de tal color, con tal material del tenis, ¿no? Con la lengüeta de esta forma, las agujetas así, sin agujetas, con agujetas de piel, de carbono, de esto, del otro. Entre más hipercustomizado, mucho más relevante para esta generación. Y esto nos lleva a la tercera, que es la más importante. Entre más colaborativo, mucho mejor. Ok. ¿Qué es colaborativo? Que yo lo arme contigo. Ok. Que el producto lo armemos juntos. Que yo decida como cliente generación Z cómo va a ser el producto que me quiero llevar, ¿no? Esto lo ves bien fácil con las tiendas de café, ¿no? Oye, le puedes agregar 2 pumps de coco y le puedes agregar esto y quítale el sugar free y muévele con leche de almendra o de esto y del otro, bebida típica generación Z. Yo la armé. Inclusive hay algunos de estos cafés que cuando alguien arma algo nuevo que funciona, Ya su nombre, inclusive. le ponen su nombre. Piénsalo en las aerolíneas que le ponen el nombre del avión a alguno de los clientes que hizo algo. Hay marcas que están especializándose en el lenguaje. El lenguaje es clave. Y fíjate, nos podemos quedar con esta y ya tienes un chorro de tarea, ¿no? Nada más hacerlo por lenguaje generacional. Sí, amigos, nada más con esta parte ya puedes crear un cambio en la estrategia de ventas uno a uno que tienes. Anota lo siguiente, la mejor estrategia de ventas es hablarle a tu cliente en su lenguaje. Y también Isaac nos dio las motivaciones de éxito de cada quien. Y si tu producto les puede apoyar en eso, que entiendas que no le tienes que vender el mismo tipo de éxito a cada quien. Hay unos que buscamos placer, otros buscan equilibrio, otros buscan competencia, ser los mejores. Cada uno busca cosas diferentes. Entonces, Isaac, primer pilar, si quiero vender más en este tema de las generaciones, lenguaje. Segundo pilar, tecnología. Sí, tecnología. Este es clave. La tecnología, todo el mundo usamos tecnología de manera distinta, ¿no? Piénsalo, inténtale enseñar a tu abuelita cómo una de estas plataformas, ¿no? De hablar por voz. Le cuesta un chorro de trabajo. Sí, ni ¿no? redes sociales. Tampoco, ¿no? Mucho menos. Y esto tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Obviamente los baby boomers son los que menos usan tecnología. Se calcula que un baby boomer pasa en promedio, pero fíjate, tampoco es que no la usen, 19 horas al día en tecnología. Wow. El día tiene 24, 19. Súmale horas laborales, súmale el escuchar el podcast en YouTube, ¿no? Sí. De Foro de Crecimiento. Radio. Radio todavía ellos, claro. Súmale el Televisión. tema de... No, y el celular que ya lo manejan. Hasta en el baño. Sí, horas de televisión. 19 horas, ¿no? El uso de tecnología de esta generación es alto. Mucha gente piensa que no sabe usar tecnología. No, tuvieron que aprender y tuvieron que adaptarse. Y más los que están todavía en el mercado laboral, que no están jubilados, ¿no? O pensionados. Por cierto, los boomers son la última generación que se va a jubilar o pensionar. Sí. En específico, para los que nos ven en México, si naciste después del 97, tú ya no te vas a jubilar y pensionar. Uy, no llegué por un año. Sí, perdón, no, lo dije mal. Si empezaste a trabajar Ok. antes del 97... Entonces no llegué por muchos años. Sí, no, tú no, ni yo. No, ni a mí me tocó. O sea, literal. Yo empecé a trabajar en el 2000, si no me recuerdo. Okay. Entonces, cuando alguien entiende que los boomers sí usan tecnología, cambia por completo porque entonces empiezas a adoptar tecnología para ellos. ¿Ok? Entonces, 19 horas. Los X, ¿cuánto crees? O sea, el día tiene 24. Los X usan más o menos 20 horas en tecnología. 1 hora más que los boomers. De las 24. A mí me preguntaba alguien, un empresario apenas me decía, ¿cómo, Isaac? ¿Pero no duermen? Y yo es que a partir de la generación X, dormimos por microlapsos de tiempo. Los X duermen con su celular conectado a corriente eléctrica a un lado en su buró. De su mesita de noche, ¿no? A un lado. Tienen su celular, su móvil conectado ahí a un ladito. Así es como duerme la generación X. Se van a reír los X cuando vean esto. Luego, Xennials y Millennials. Pasamos 20.2 horas
en tecnología. Sí, se duermen hasta con la televisión prendida. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Exacto, sí, aparte de la televisión, tú piénsalo, un millennial duerme sin cargar su celular. Cierto, muchas veces. Lo carga al otro día. No tiene esta disciplina de la generación X o Xennials de cargarlo en las noches. Los millennials de ahí en adelante pasan sin pila todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo están usando continuamente. Y a mí me encanta porque yo siempre hago la broma que la generación Z duerme con el celular acá, ¿no? Y de repente y vuelve a dormir. Y duermen por microlapsos de tiempo. Si alguien está pésimo, pues no se ha muerto nadie por eso. Entonces no podremos decir si está bien o está mal. Simplemente es otro uso de la tecnología. Quizá nada más para complementar esta parte de tecnología que es mucho más corta que el lenguaje, lo que tendría que decir es, para baby boomers y para generación X, el uso de tecnología debe ser complementario al uso de papel. Debe ser... Sí, todavía un contrato claro, físico. Firmado. Lo quiero ver. Quiero firmarlo legiblemente. Quiero tener que me imprimas las condiciones, que me imprimas las letras pequeñas. Hasta llegar con un brochure, por ejemplo, en una presentación. Tú velo, la generación X todavía valora muchísimo que llegues con una carpeta engargolada, una presentación bien impresa, una revisión anual que se le entrega, y véalo en las películas, ¿no? A cada uno de los miembros del board les entrega su hoja, su folder, ¿no? Bien hecho. Me encanta porque las empresas que se dedican a impresión imprimen N cantidad de folders para generación X, ¿no? ¿Qué pasa con las más nuevas? La generación de los Xennials para abajo, las generaciones más nuevas. Cada vez el uso de tecnología es mayor, obviamente. Por lo tanto, tu estrategia de comunicación tiene que ser mayor. Obviamente, redes sociales, obviamente infografías. Sobre todo Xennials, valoramos muchísimo las infografías. Valoramos mucho los carretes de publicaciones en redes sociales, ¿no? Estos carretes con 15, 20 fotos, ¿no? Microfotos con información. Esto está hecho para nosotros, para Xennials altos, millennials altos, ¿no? De edad. ¿Por qué? Porque valoramos el conocimiento. ¿Te acuerdas? Nuestro éxito es la educación. ¿Qué sigue? Millennials bajos y generación Z. Video. Todo es video. Video corto, reels, videos de no máximo 1 minuto. Entonces piensa para tus clientes. ¿Qué estrategia de comunicación estás usando en tecnología? Porque está diferenciada por completo por generación. Buenísimo. Amigos, tenemos ya un primer pilar. ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Qué tipo de éxito les vendo? Segundo, ¿qué tanto uso de la tecnología tienen por grupos generacionales? Número 3, motivación. Refuerzos positivos de acuerdo al grupo generacional. ¿Cómo sería eso? Cada generación necesita distinta motivación. Sí, me lo puedo imaginar ya. Piénsalo, ¿no? Los baby boomers fueron educados para pasar 35 años de su vida en el mismo escritorio, en el mismo puesto. No sé si te tocó ver todavía, eres muy joven, pero los escritorios que tenían, que les llamaban caballerizas. ¿Te tocó? ¿Sabes de qué hablo? Sí. Que los que tenían simplemente 2 paneles a un lado y un panel enfrente y el espacio tipo para cubículo, poner... un cubículo pequeño, ¿no? Un cubículo. Ajá. Y que son varios iguales, ¿no? Sí. Como caballos. Hoy en día le pones eso a un millennial y lo matas. Claro. Porque es el espacio físico. Ajá. El boomer no se quejaba. El boomer no decía nada de esto. Y por lo tanto, el boomer fue educado para trabajar. El trabajo era una de sus actividades más importantes del día. Y quizá el trabajo es... Yo me acuerdo de esta frase, el trabajo es sagrado, ¿no? A mí nadie me ha regalado nada. Todo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Es frase de boomer, ¿no? Y entonces, ¿cuánta motivación necesita un boomer? Ninguna. Cero. No necesitaba motivarse. Tampoco necesita motivación para la venta. El boomer tiene claro que si lo necesita, lo compra. Y si no lo necesita, no lo compra, ¿no? Así de simple. Generación X, una motivación mensual. Lo decíamos con este tema en las empresas del empleado del mes, de los bonos. Están acostumbrados a esta motivación mensual. La felicitación anual en tu cumpleaños, ¿no? Tu pastelito en la oficina. Esto es bien X. Entonces piénsalo como cliente.
Ellos están acostumbrados a recibir correos electrónicos o correos todavía en papel con felicitaciones cada X tiempo. Se calcula que por lo máximo, un X necesita una motivación al mes. Suficiente. Con eso está, ¿no? ¿Y cuál es la motivación? O, por ejemplo, si lo estamos viendo en venta, una motivación en el proceso de compra. Por ejemplo, un descuento. Una reducción de precio. Un bono extra. Un bono. Mira, te vamos a regalar, piénsalo, los que venden autos, ¿no? De las agencias de autos, el X va a llegar y va a decir, bueno, ¿y qué? Ya te voy a comprar el carro. Ok. ¿Y los tapetes del carro? Exacto, ¿no? sí. ¿Y me vas a dar mejores rines? ¿O qué me vas a dar? ¿Qué beneficio, otra vez, lenguaje, me vas a dar sobre los otros que están comprando? Eso es lo que está pensando un X. Entonces, en la venta es por lo menos una motivación. En el trabajo es una motivación al mes. Exennials. Estos me encanta. Y millennials, los juntamos otra vez. Una motivación diaria. Sí. Ojalá 3 a 5. Uf. Me encanta. Yo siempre que voy con empresas digo, el director o el gerente, ¿no? Debería llegar, llega una millennial y le debería decir, ¿te cortaste el cabello? ¿No? Oye, qué bien se te ve el peinado, hermano. Oye, lo hiciste muy bien hoy. Y aquí entra una diferencia, a partir de Exennials, entra una diferencia en motivación. Los boomers y Xers esperaban recompensas. Ok. Los Exennials, Millennials y Generación Z esperan reconocimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Está bien simple, ¿no? Recompensas económico. Ok. 100%. Descuentos, bonos, aumento de salario, ¿no? Pensando en el trabajo. Reconocimiento es verbal, es emocional, es una prestación intangible de tu producto. No te voy a regalar 2 donas más en la compra de 8 donas. Eso es para X y boomers, ¿no? Eso es lo que van a ver. No, al revés. Te voy a regalar un aderezo nuevo, una cobertura nueva, única para los primeros 10 clientes. Qué rico para un Exennial. Se siente personalizado, se siente tratado como único. Y entonces ve la diferencia entre la recompensa y reconocimiento. Está totalmente dividido por cuestión generacional, ¿no? Qué bien lo hiciste, buen trabajo. Qué bien editaste el video. Qué buena te quedó el tráiler del episodio. Sí, podemos aplicar acá porque aparte tenemos puro millennial. Y fíjate, la verdad es que en el tema de los millennials, sobre todo, necesitan por lo menos 3 diarias. Millennials, ¿no? Y viene la peor de todas o la mejor de todas, como lo quieras ver. La generación Z. Si los millennials son 3 a 5 diarias, ¿cuántos crees la generación Z? Cada vez que hace algo. Y lo dijiste perfecto. Cada vez que hace algo, los X estarían pensando, bien. Los millennials dirían, los centennials, perdón, generación Z, dirían, cada vez que hago algo. Lo que sea. Porque así fueron educados por sus papás. Sí. Yo pongo este ejemplo mucho, ¿no? Es la nueva mamá que le dice a la hija, mamá, tengo concurso hoy, ¿no? Voy a concursar en taekwondo, ¿no? Entonces piensan las mamás actuales, con la generación Z, desde hace 15 años, llegaban a la escuela con un ramo de flores antes de que la hija compitiera. Por participar, le llevaban un ramo de flores, ¿no? Y que la niña participaba, competía y quedaba en 6º lugar. Muy bien, mijita. No, pero piénsalo al revés. ¿Qué me hubiera pasado a mí, Exennial, con papá boomer? Si yo hubiera quedado en 6º lugar. No hay premio. No, lo estás viendo bien, millennial. Mi papá me hubiera regañado. Me hubiera castigado. Porque no quedé en primer lugar. Hoy a la generación Z y a los millennials era, participaste de tu ramo de flores, ¿no? Pienso en la niña. Mamá, quedé en 6º. Ay, pobrecita. Hay que llevarla a comer. Perdió. Hay que premiarla. Sí. Porque participó y no ganó. Y claro, esto buscan en los productos. ¿Qué me vas a dar extra? Un aliciente, una felicitación, una estampita extra.
Piénsalo en los huevitos estos de los niños el día de hoy, ¿no? Siempre trae premio. Piensa en los videojuegos, siempre trae premio. Por jugar te destapa un bonus. La pregunta es, ¿tu producto está dando algo extra que no lo esperen, que sea totalmente distinto? Porque entonces le estás hablando de acuerdo a la motivación que necesita. Esperamos que estés disfrutando de este episodio. Y como sabemos que te gusta crecer, te queremos dar una nueva herramienta, un sistema que hemos creado para ti, un espacio donde podrás interactuar con esta hermosa comunidad, un lugar donde podrás planificar tu vida financiera, pero también puedas crear una planificación semanal de toda tu vida. Y lo más importante, un espacio donde puedas evaluar tu crecimiento, que sepas dónde estás hoy en las 7 áreas más importantes de tu vida y sobre todo saber cómo vas creciendo semana a semana con cada episodio que estamos lanzando. Todo esto totalmente gratis para ti en forodecrecimiento.com. Registra tu cuenta ahorita para que puedas medir tu crecimiento y saber qué tanto cada episodio te está ayudando. Espectacular, amigos. Pongan ahí un 10-10-10 si les resuena esto un poquito con su perfil generacional. Por último, experiencia. Y antes de entrar en el rubro de experiencia, me gustaría iniciar por diferenciar una experiencia de una vivencia. Buenísimo. Arrancar por ahí y ya después como cada uno la vive diferente. Me encanta. No es lo mismo experiencia que vivencia. Una vivencia es lo que vives, ¿no? Me encanta poner el ejemplo del cine. Pregunta a todos los que nos están viendo. ¿Has ido alguna vez al cine y te has quedado dormido? ¿O dormida? Sí. Vivencia. O sea, lo viviste, pasó. Es más, has ido al cine y has visto la película completa. Pero cuando sales te dicen, ¿qué tal estuvo? Y tú, ¿no? Más o menos. Vivencia. La vivencia no te deja impacto, ¿no? De hecho, lo quiero plasmar en el iPad porque sí quiero que todo el mundo se lo lleve. Miren, para mí la experiencia constituye 3 variables. Conocimiento, significado y emoción. Espectacular. Si tu producto no deja conocimiento, sobre todo a las nuevas generaciones, no está impactando la vida de la gente, no se vuelve una experiencia. Conocimiento es que les des algo nuevo, algo que les permita generar constructo, ¿no? O sea, algo que les permita desarrollar más con lo que ya saben, ¿no? La otra es al revés, el significado. Llevarlos a algo de su vida. Si no tiene algo que los lleve a su niñez, que los haga recordar, añorar, hacer esta parte de memorabilidad de algún momento histórico de su vida, no estás conectando con el cliente nuevo. Y la más importante, conocimiento, significado y emoción. Tu producto necesita emocionar. Hay 6 emociones básicas del ser humano. Okay. ¿No? Hay como 200 emociones. Pero los que han visto películas de esto saben de qué hablo, ¿no? Tristeza, alegría, miedo, ¿no? Sorpresa, asco y me falta una. ¿Ira será? Ira, correcto. Ahí están las 6, ¿no? A ver, Isaac, espérame. Entonces, ¿mi producto puede generar miedo? Sí. El miedo a no tenerlo. El miedo a seguir viviendo sin tu producto, ¿no? Esta estrategia se usó muchísimo en marketing hace 20 años. No es la más recomendable hoy. La más recomendable obviamente es alegría, ¿no? Que tu producto te lleve a sentir algo de felicidad. Pero puede ser que te enojes con el sistema actual. Puede ser que te enojes con los que ya lo tienen antes que tú. Puede ser que si logras que la gente se emocione, los lleves a su niñez y genere conocimiento, estás hablando del concepto de experiencia total. Claro, ¿quién necesita más experiencia? Estas dos, Baby Boomers y X, no necesitan experiencia. Con las vivencias es suficiente. No, piénsalo, un Baby Boomer es, a ver, yo quiero comprarle su reloj joven. ¿Cuánto vale? Tanto. A ver, perfecto, aquí está. Sí, gracias. Gracias. Transaccional, 100%. La generación X, al revés, te va a decir, oye, yo quiero comprarte tu reloj. ¿Cuánto? ¿Cuánto me vendes tu reloj? $100. No, está muy caro. Bájale. Ok, 85 es lo mínimo que puedo. Te doy 80. Órale. Pero ¿sabes por qué? Gané. Sí. Beneficio. Otra vez unimos todo, ¿te das cuenta? ¿Quién ya no ve esto de los sexennials para abajo? Los sexenios para abajo necesitamos experiencias. Si entendemos
que las nuevas generaciones cada vez necesitan experimentar más conocimiento, significado, emoción, nos vamos a enganchar con ellos y vamos a vender mucho más, mucho, mucho más. Nada más les doy un dato que lo traigo acá. Escuchen esto, En México, hablando en México porque aquí vivimos, ¿no? Los baby boomers son el 12% de la población. Ok. La generación X es el 21%. O sea, no alcanzan ni el 30 y tantos entre las dos. Millennials, 35%. Y hoy por hoy ya, la generación Z es el 29% de la población. 29%. O sea, entre millennials, exennials y generación Z, estás hablando de un 65% de la población, por lo tanto, de tus clientes. A ver, esto se me hace muy interesante. Hoy en día, entonces, el 35% de la población mexicana es millennial. Correcto. Háblame de algo. ¿Qué tan importante es para toda la gente que hoy en día se dedica a las ventas, redes de mercadeo, que tiene una empresa, el atacar ese mercado? O sea, si yo me dedico a vender y quiero desarrollar un equipo de vendedores, ¿qué tan importante, qué tan necesario, Isaac, hoy en día es como empresario y vendedor buscar tener un buen porcentaje de mi equipo? ¿Y qué tanto me va a ayudar a mí que sean millennials? Es que ya no es que sea importante, Pablo. Ok. Es que es necesario. Claro. Yo veo empresas que van a desaparecer. Porque los directivos, los gerentes, siguen queriendo contratar personas de su misma generación. Y le están hablando únicamente a un segmento poblacional cada vez menor. O sea, si hablamos de que los baby boomers son el 12%, y que la generación X son, decíamos, el 21%, estamos hablando del 33% entre las dos. O sea, un tercio de la población. Si tú no tienes estrategias, pero además personal exennial, millennials, generación Z, no estás empatizando, la empatía, ¿no?, con la mayor parte de tu público. Y si aparte no los capacitas en estrategias generacionales, pues seguramente no van a saber cómo hablarles ni a las anteriores ni a las nuevas, ¿no? Yo por eso digo que es necesario. Empresas, mira, tú lo ves. ¿Cuántos colegios tradicionales han cerrado en los últimos años? Muchísimos. Muchísimos. Porque el sistema educativo que tenían era ni siquiera para boomers, era para builders. O para boomers, ¿no? Calladito. Yo digo mucho, ¿te acuerdas? No sé si te tocó a ti, pero en el kinder nos tocó un candadito nos vamos a poner, ¿no? Y reglazo, ¿no? Ese sistema que sigue siendo en las ventas, que sigue siendo en las empresas, ya no funciona. Otro día, si quieres, hablamos del tema ya en empresa, ¿no? Directo, pero en empresa yo todavía veo muchos líderes que quieren liderar a grito y sombrerazo. Con miedo. Claro. Infundiendo terror. Deja miedo. Terror, ¿no? Porque lo digo yo, como decía mamá. ¿No? Porque soy tu jefe. Y no me retes. Y la autoridad, ¿no? Que no es autoridad, es simplemente poder. El tema es que eso funcionaba para las generaciones anteriores. Pero las nuevas generaciones van a decir, pero me estás gritando, ni mi mamá me grita. A mí me ha tocado ir a establecimientos donde me atiende alguien de generación X o baby boomer que me quiere vender a mí y me empieza a regañar el que me vende. Sí, ¿Te ha tocado eso o no? Sí. ¿Qué hace un exennial para abajo? Se va, no regresas. Y aparte lo calificas pésimo en redes sociales, ¿no? La comunicación tiene que estar sobre el 60. Es el Pareto de hoy. El 80% de la comunicación debería estar sobre las nuevas generaciones y el 20% sobre las generaciones anteriores. Y hablando específicamente de los millennials, ¿cómo está hoy en día el tema laboral para ellos? ¿A qué me refiero? Está mucho más complicado de conseguir un trabajo estable, mucha más rotación, con el mismo sueldo quizás ya no pagan lo que antes una generación podía comprar. O sea, ¿qué tanto lo que yo puedo ofrecer es diferente porque entiendo las necesidades de ellos? Quizás están buscando algo que sea extra, o sea, buscan diferentes fuentes, múltiples trabajos al mismo tiempo. ¿Cómo puedo entender eso? A ver, si pensamos en el tema de ingresos, desde la óptica de ingresos, la generación millennial, para poder
se calcula que para poder tener el ingreso de sus padres en equivalencia histórica, ¿no? De tiempo y todo, necesitaría mínimo 2 trabajos al mismo tiempo. Ahora, es imposible, ¿no? Trabajamos 8 horas en algún lugar. ¿Cómo le hago, no? Y entonces se creó un nuevo modelo que seguramente tú lo estás haciendo si no estás viendo y eres millennial, que a lo mejor nada más no sabes cómo se llama, que son los side jobs o el hostel. Los hostels son estas modelo de negocio alterno a tu trabajo. O sea, vendo algo además de que trabajo para alguien, ¿no? O tengo mi negocio principal, pero aparte tengo un negocio secundario que es chiquito, pero ahí va y va jalando, ¿no? Esta flexibilidad lo que está haciendo es que necesito tener flexibilidad para poder hacer lo mío. Entonces, ¿qué pasa con mi trabajo? Lo que van a pedir los millennials es muchas más prestaciones de tiempo. Por ejemplo, home office. Ciertos días de la semana. El millennial ya entendió que no puede ser home office todo el tiempo, ¿no? Porque, ¿qué haces con loco. No, deja eso. ¿Qué haces con piénsalo como empresario. Compré una oficina. Pues ni modo que no vengan. O sea, ya la compré. Tengo el espacio físico. Pues claro que tienen que venir. Entonces el millennial ya entendió que su patrón, ¿no? O sea, la empresa gigante a la que trabajo, el corporativo o la empresa chiquita, va a decir, tienes que venir 3 días a la semana, 4 días a la semana. Pero por lo menos un día a la semana, home office. Si el patrón entiende esto, si el empleador entiende esto, el millennial no se le va a ir, lo más probable. Segunda, prestaciones intangibles. ¿Cómo qué? Guardería. O por lo menos dame permiso para ir al festival de mi hija. Déjame llegar más tarde ese día. O sea, yo entiendo, pero negociemos. Y eso genera lealtad. Los permisos intangibles con las generaciones nuevas, sobre todo, generan lealtad. Oye, es que tengo un viaje programado con mi familia. Eso es bien millennial, ¿no? ¿Me das chance de no venir? Y ganar de negociación, eso provoca lealtad en esta generación. Cada vez los millennials van a premiar mucho más lugares de trabajo donde se respete su salud mental, su salud emocional y su salud física, que lugares que no lo hagan, ¿no? Y por eso los aspiracionales son las grandotas, ¿no? Piensa en Google, que premia si usas bicicleta, ¿no? O Amazon, que premia si usas bicicleta para llegar a los headquarters en Seattle, ¿no? Y aparte regalan bananas, ¿no? De ahí en Seattle. Ese es el aspiracional que todos tenemos. Tenemos de Xennials para abajo, porque tiene que ver con un equilibrio entre salud mental, emocional y física. Entre más lo entendamos, mucho más van a ser leales estas generaciones. Y amigos, ahí les va otro dato. Únicamente el 3% de los millennials logran pagar su casa, su vivienda, con el trabajo que tienen. Entonces, todo aquel que el día de hoy nos está escuchando, que su oportunidad de negocio puede darles un ingreso extra, estás a punto de iniciar un crecimiento en tu carrera. Si te dedicas a vender casas, que sepas que si ellos lo hacen en su tiempo libre, te dedicas a un tema de ventas, que sepas que tienes una oportunidad para que esos millennials en su tiempo libre ganen más dinero. Tenemos ahí una oportunidad que hoy en día está creciendo muchísimo. Ya hablas un poquito, Isaac, de algunos pilares que me pueden apoyar a retener a esos millennials, o dicho de otra forma, a que se comprometan más con la organización. Pero me gustaría sí hacer doble clic ahí un poco más antes de entrar a la segunda parte del talento y todo eso. Si ya entiendo la importancia de que hoy en día en mi negocio, en mi equipo de ventas, en lo que sea, haya millennials, ya entiendo que si ellos pueden percibir dentro de mi organización que tengo un ingreso extra, tienes algo a tu favor. ¿Cómo logro, además de todo lo que dijiste, que se comprometa con la organización? La forma más simple de lograr que un millennial se comprometa es que el espacio de trabajo, o sea, la parte física, esté espectacular, ¿no? Lo más linda posible. Pero además de eso, que la posibilidad de desarrollarse de forma personal a la par de la profesional sea la misma. ¿A qué voy? Que tengan horarios flexibles, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Apenas acabo de ir con una empresa que me pidió consultoría y me decía, es que se nos están yendo los chavos, ¿no? Entonces hicimos una encuesta de clima bien sencillita y decían, es que el café es horrible. Era así de simple. Y
había generación Z y millennials. Y cuando voy al área del café, había una percoladora. ¿Las ubicas? Las que son de café gigante, ¿no? Que le echas un chorro de café y un chorro de agua y las tazas que te dé, 40 tazas, 80 tazas. Y decían ellos, es que si nos dieran café de máquina... Y bueno, terminamos comprando una de estas máquinas de café de cápsula para la empresa. Le invertimos nada, $120. Para una empresa de 50 personas. Era nada de inversión. Nada. Compramos 20 cajitas de cápsulas, tal vez. Se acabaron en una semana. A la segunda semana, de 20 cajitas de cápsulas, se acabaron 10. Quedó la mitad. A la tercera semana, nos quedaron 5. Y así, ¿no? A los 3 meses, volvemos a hacer la encuesta de clima y decían, es que, o sea, está padre el café, pero ahora, pues que nos pongan palomitas, ¿no? Crispetas. La motivación de los millennials es cíclica. Y a lo mejor poner un horno de microondas con palomitas a un lado ilimitadas, ¿no? Va a durar 3 meses y ya no vas a tener que volver a comprar palomitas en todo el año, seguramente. Pero ya se les quedó el activo. Y ya se les quedó la cafetera esta para cuando quieran su café. El ejemplo al que quiero llegar es que cada 3 meses necesitas un despertar de motivación. Hay empresas que lo han entendido muy bien. Las empresas que entienden que a los 3 meses necesitan hacer un evento de alguna manera, un retiro, un descanso, una convención y logran impactar y volver a llenar de energía el tanque, están haciendo que la gente que trabaja contigo la retengas mucho más. Sobre todo las nuevas generaciones. Porque despertar de los 3 meses, por eso me encanta, los americanos le llaman los quarters, ¿no? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Cada 3, 4 meses necesitas tener actividades de impacto con estas nuevas generaciones que lo que permitan sean volver a llenar pilas. Y puede ser, yo entiendo, ¿no? Oye, pero es que yo tengo una empresa más pequeña, Isaac, no puedo hacer una convención gigante. Ok, pues a lo mejor lo que te funciona a ti es la cafetera de cápsulas, ¿no? O sea, cada una tiene, claro, cada una tiene sus retos totalmente distintos. Y amigos, esto fue el 50% del episodio, entender el tema de la diferencia generacional para mi cliente, para mi equipo, cómo les hablo, cómo los motivo, cómo los incentivo, cómo hoy en día debo hacer un énfasis especial en los millennials. Y repito, y si mi negocio que hoy en día tengo es un negocio que es de ventas y puedo lograr que la gente extra lo que hace, venda mi producto y les genera un ingreso extra de cualquier producto estoy hablando, tienes ahí una oportunidad de negocio. Isaac, llegó el momento de atacar el otro 50% que nos mencionaste que va a ser talento. Cuando hablamos de talento, ¿a qué te refieres? Cuando hablamos de talento me refiero, ya le cambié acá. Cuando hablamos, este es el primero, ¿no? El tema generacional, primer variable. Cuando hablamos de talento, lo voy a hacer aquí a un lado. El tema de talento, yo me refiero a las habilidades naturales de las personas. Hay una diferencia. El talento es natural. Ok. Yo siempre diferencio entre, lo ponemos acá si quieres, fortalezas, debilidades y talento. A ver, está buena, ¿no? Talento es lo natural, decíamos. ¿Y las fortalezas? Son las habilidades que desarrollas. Ahora, pregunta, ¿tú puedes desarrollar lo que eres malo? Sí. ¿Y eso es bueno? Depende. Gran respuesta. Depende es la mejor. Las fortalezas se desarrollan, pero tú puedes desarrollar habilidades en las que tienes talento o que no tienes talento. Claro. ¿Vamos bien? Sí. Ok. El problema es cuánto tiempo les dedicas. A ver, lo explico muy sencillo. Cuando éramos niños, no sé si te tocó todavía por la generación, pero cuando éramos niños, llegabas a tu casa con la boleta de calificaciones, ¿no? Llegabas 10 en inglés, 8 en español, 7 en no sé qué, 7 en tal, 7 en tal, 7 en tal, ¿no? Por ejemplo. 5 en matemáticas. ¿A qué le ponían más atención los papás? El 5 en matemáticas. Claro. En las de 8 y 7 ni las pelaban. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, estás promedio. ¿no? Ni te decían nada, ¿no? Bien, ¿no? Pero las del 5 le poníamos mucho más atención. Le ponemos más atención en Latinoamérica a las debilidades.
queremos volvernos fuerte en lo que somos malos. Yo siempre digo, ¿qué pasaría si mi mamá, en lugar de ponerle atención al 5 de matemáticas, le hubiera puesto atención al 10 de inglés y me hubiera puesto a estudiar francés, alemán, árabe, mandarín? Sería políglota hoy. A mis 42 años tuve que aprender 4 idiomas. Podría hablar 8, tal vez, 9. Y dije tuve que porque tengo clientes de otros idiomas, ¿no? Pero la realidad es que la gente le ponemos atención a la debilidad, no al talento. Y otra vez, volviendo al tema de ventas. Cuando tú entiendes que la gente nos comportamos de acuerdo a lo que somos buenos y le hablas en eso al cliente, le estás volviendo a hablar en un nuevo lenguaje. Esto está bien simple. Cuando hablamos de talentos, déjame compartirles esto a todo el mundo. Hay un concepto que a mí me encanta que se llama dominancia. La dominancia, lo voy a poner aquí a un lado, ¿no? Dominancia. La dominancia es la capacidad que tienen todos los órganos pares del cuerpo de generar ventaja sobre el otro. A ver, otra vez. Es en todos los órganos pares, uno domina sobre el otro. Sí. Diestro-zurdo. Diestro-zurdo. Uh-huh. Diestro-zurdo de ojos, oídos. En las piernas. En México se ve bien fácil con el fútbol, ¿no? El zurdito o el diestro. En los que juegan tenis me van a entender perfecto. Yo soy zurdo de pierna. Entonces yo tengo mejor revés que drive, ¿no? Mi drive no es tan bueno porque no me paro tan bien con la derecha que cuando me paro con la izquierda porque estoy muy sólido. Doy mejor revés. Pasa en todos los órganos pares del cuerpo, incluyendo el cerebro. Y a ti y a mí nos enseñaron que había 2 hemisferios, ¿se acuerdan? Sí. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El creativo y el lógico. Exacto. Y eso, yo veo mucha gente que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y está bien, a ver, es donde se quedaron en el uso de tecnología. ¿Qué crees? O sea, si tú tuvieras como la nuez del cerebro aquí montada, hubo hace 15 años 2 médicos, por cierto. Fíjate, esto es fisiológico, es médico. Esto es neurociencia. Totalmente neurociencia. Ok. Encontraron que hay un corte longitudinal que se llama cisura. Yo esto lo aprendí, yo no sabía, una cosa es lisura y otra cosa es cisura. La cisura es la que no se ve. La cisura está dentro de la corteza cerebral. Y lo que hizo es que partió del cerebro en 4 cuadrantes. Obviamente esto está conectado con el hipocampo y está el hipotálamo y está conectado con la amígdala y con toda la parte del cerebro, el cerebelo, todo. Pero en específico en la corteza cerebral tenemos 4 cuadrantes. Y uno de los 4 domina. Y esto fue un estudio que se hizo. Sí, esta investigación no es mía, es de la doctora Catherine Bessinger. Okay. Bessinger es doctora de profesión, médico, y tiene un PhD, un doctorado en psicología. Es discípula directa de Freud. Y tuvo la oportunidad de ponerle electrodos por el hospital donde trabajaba a más de 2 millones de personas en 20 años. Los metió a un PET scanner, de estos ¿no? Acostado. Les hizo más de X preguntas a lo largo del estudio y lo que demostró es que dependiendo la persona se prendía un área del cerebro, dependiendo la respuesta que daba, hace toda la investigación y llega a la conclusión de que en Estados Unidos, 25, 25, 25 y 25% de las personas tenían un talento distinto y una respuesta natural distinta diferenciada en un 25% perfecto. Y es un tema físico. Totalmente. Es como ser diestro o zurdo. Okay. ¿No? Yo siempre le pregunto a la gente, ¿eres diestro? Tú eres diestro. Yo soy diestro, sí. Se nota, sí. Yo también soy diestro de mano, pero soy zurdo de pie y soy zurdo de ojo. La dominancia no es lateral, ¿no? Pero pensando en la mano, ¿cómo sabes que eres diestro? Sí, en la vida te fuiste dando cuenta al principio, agarrabas las cosas con la derecha. Correcto. La vida está hecha para diestros. Claro, por experiencia. Totalmente por experiencia. Los diestros, los zurdos lo ven igual, por experiencia. O sea, yo tomé la mano izquierda y empecé a dibujar con la izquierda y a cocinar y a hacer todo con la izquierda. Es que en la mano se ve por experiencia. Pero ¿y en el cerebro cómo le haces? Por eso hay diagnósticos el día de hoy que se hacen al respecto. Ahora, hoy no podemos diagnosticarte a ti que nos estás viendo, pero sí podemos decirte más o menos cómo entenderte mejor y entender mejor a tus clientes. Claro. Entonces, fíjate, está bien fácil.
sería el frontal izquierdo, el frontal derecho, el basal izquierdo y el basal derecho. A la gente se le olvida esto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue ponerle el nombre de los 4 elementos. Es bien fácil acordarte que el fuego es opuesto al agua, como el aire es opuesto a la tierra. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Está fácil, ¿no? O sea, no es que no uses los 4. Todos usamos los 4. Pero el flujo de información es así. Mira, por ejemplo, llega un momento de decisión y entonces lo procesa tu parte dominante e interactúa con los auxiliares. Y entonces, para que llegue al débil, tendría que hacer o esto o esto. Son milésimas de segundo. Pero cambia por completo la respuesta de una persona a otra. Totalmente. Y entonces lo que pasa es que nacimos con uno natural. Vamos a verlo bien facilito, ¿te parece? Sí. Esto para que lo apliques con tu cliente. ¿Cómo son los fuego? Los fuego, los que son frontales izquierdo, son estas personas que domina la parte de competir, ganar, el tema del logro, el tema de objetivos, de resultados. Todo el tiempo están pensando en ellos, en sus objetivos, en sus metas. La gente los percibe como fríos, Ok. como medio manipuladores, medio... Dominante quizás un poco. Muy dominantes, claro. Hay muchos ejemplos acá. Nunca los hemos diagnosticado, ¿verdad? Pero te pongo uno que me encanta poner. El caso de Michelle Obama. Le hicieron una entrevista a Michelle Obama, quien no la ubique, la esposa del expresidente Barack Obama, ¿no? Le preguntaron a Michelle, ¿qué hubiera pasado si no te hubieras casado con Barack? Viene en su libro, de hecho. Y la respuesta de ella fue brutalmente brillante. Dijo, si yo no me hubiera casado con Barack, me hubiera casado con mi exnovio. Y mi exnovio sería presidente de Estados Unidos. Sí. Pero lo más brillante fue lo que dijo después. Dijo, porque yo lo hubiera hecho presidente. Fuego. Hay mujeres fuego y hay hombres fuego. Los fuegos son de ganar, de competir, de retos, ¿no? El problema es que la gente los ve como, te digo, como medio ensimismados. Piensan en ellos, luego en ellos, luego en ellos y al final, en ellos. Es el perfil narcisista. Sí, y respalda un poco la teoría del narcisismo, pero también la teoría de los temperamentos. No es, pero parece. A eso me refiero. Exacto, pero no son. Sí, sí. Simplemente que su cerebro, como procesan desde ahí, no está diseñado para pensar en los otros. Entonces están pensando en ellos. Esto me encanta con este perfil de talento, porque no es que sean malas personas, es que no lo piensan. Yo te pongo un caso muy personal y creo que lo puedo contar porque es mi hermano. Mi hermano ya lo diagnosticamos, es fuego. Y mi mamá es agua. Y mi mamá llegaba con mi hermano. Ahorita hablamos de los agua, pero mi mamá le decía, es que tú no me amas. Y mi hermano le decía, mi mamá desde la parte agua, y mi hermano le decía, ¿cómo no te voy a amar, mamá? Si yo compro el súper. Cuando ya éramos grandes, mi hermano era el del súper. Y ponía su dinero de su sueldo para el súper. Y me encanta porque mi hermano lo veía utilitariamente el amor. Mi mamá lo veía con sentimientos, porque mi mamá parece agua. Bueno, mi mamá es agua diagnosticada. Los agua son lo opuesto. Son de sentimientos, Emociones. son emocionales, son mucho más de ver por los otros. De hecho, los agua ven primero por el otro antes que ver por ellos. De hecho, pueden ceder y perder con tal de que la comunidad esté feliz. El problema de los agua es que son poco decisionales. Les cuesta decidir. Les cuesta mucho trabajo esta parte de tomar decisiones. Consultan a medio mundo. Es que, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir, no? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir mi marido? Déjame le pregunto a mi marido, ¿no? Hay muchas mujeres agua y hay muchos hombres agua. Esto no es de género, ¿no? Los aguas son mucho más de ir a cuestiones del ser humano, de introspección, de buscar la felicidad. Está bien fácil. ¿Cómo detectas? Y esto para los que tienen negocio, hablando de ventas, ¿no? ¿Por qué me sirve a mí esto en ventas? ¿Cómo detectas a un fuego? Pregúntale su sueño. El fuego te va a decir, mi sueño es yo conseguir lo que quiero. Mis metas, lo que me importa a mí. Pregúntale un sueño al agua, o sea, para definir un perfil agua, te va a decir que mi familia esté bien, que el mundo, llegar, paz mundial, ¿no? Que la gente se sienta feliz, etc. Estos dos primeros perfiles son los opuestos naturales que todo mundo vemos. Ok. Sí.
Y funcionan así. No los vas a cambiar. Domina uno sobre el otro. Simplemente es así. Los siguientes dos, ¿cómo serían? Los aires me encanta porque los aires son completamente opuestos. Los aires son de creatividad, innovación, cambiar, mejorar, desarrollar. Este es el emprendedor natural. Ok. El que quiere emprender, pero en servicios. Por ejemplo, los que quieren poner una consultoría o quieren poner un programa que ayude a los demás. El fuego va a poner una empresa que haga clavos. Sí, ganar dinero. Ganar dinero. Resultados. Sí. Y ojalá que tengan menos interacción con gente. El aire no. El aire es el artista, el que crea, el que desarrolla, el que innova. Entonces, claro, piénsalo en los clientes. Cuando tú le preguntas el sueño a un aire, te va a decir, quiero trascender. Uh-huh. Cambiar el mundo con mi empresa, con mi producto. Correcto. Y luego... Steve Jobs. Correcto, Steve Jobs es el mejor ejemplo. Claro, si tuviéramos que poner los fuego, pondríamos a Michelle Obama. Aire, pondríamos un Steve Jobs, por supuesto. En agua, piensa en Malala. Claro. A mí me encanta porque le ofrecían a Malala se la llevaron a vivir fuera de su país y regresó a ayudar a su comunidad. ¿No? Ella pudo haber sido feliz con su familia viviendo en Gran Bretaña, ¿no? Pero regresó a su comunidad y regresó a ayudar a los demás. Y luego tienen los tierra. A mí me encanta poner aquí el ejemplo de Emma Watson. Ya lo hice súper fuerte el esquema, pero me encanta poner el ejemplo de Emma Watson porque no sé si sabías que Emma Watson... Mucha gente me dice, ¿cómo, Isaac? ¿Pero no dijiste que los artistas son aire? Sí, pero Emma Watson tiene algo increíble. Se aprende los diálogos de la película palabra por palabra. Porque pareciera que no es tan buena improvisando. Los tierra son de procesos, de métodos, de estructura. Sistema. De sistema. De ir paso a paso, letra por letra, palabra por palabra, número por número. Este es el que en la escuela hacía, para que más o menos te ubiques, si hacías las ecuaciones paso por paso y las escribías todas paso por paso, pareces más tierra, ¿no? Si tú lees palabra por palabra un libro, pareces más tierra. Si tú eres de los que empieza un párrafo, un libro, y después dice, ay, ¿en qué iba? Y te saltas a otro párrafo, o lo empiezas a ojear y te agarraste una página y te clavaste en esa y después empezaste por el final, pareces más aire. Por lo menos hay 4 perfiles de clientes para poder combinar. Entonces, imagínate el tema de combinar las 2 variables. Talento con generación. Sí, tienes un análisis completo de tu cliente. Claro. Y aparte hay clientes que son mucho más marcados. Imagínate una generación X, fuego. Rudísimo. Es el típico cliente que va a querer ganar por él, fuego, pero aparte va a querer competir por generación, ¿no? Imagínate un centennial o generación Z, agua. Peace and love y disfrutar la vida y vámonos a la playa a vivir y, ¿no? Estos perfiles de clientes, cuando combinas estas dos y entiendes su lenguaje y les hablas de acuerdo a esto, estás ganada en la venta. Isaac, inclusive en el tema de talento, pudiéramos irnos hasta por países, ¿no? Dependiendo del país, debe haber cierta predominancia. Bueno, Estados Unidos fue muy perfecto, pero en los demás habrá ciertos perfiles de talento que sobresalgan más. Sí, a ver, no hay estudios ahí, pero yo tengo teorías, ¿no? A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que los latinos, en específico los mexicanos, habemos más aire poblacionalmente. Aire y agua, yo diría. Claro, sí, los dos. A mí me encantaría pensar más aire por esta parte creativa de ponle un chicle, ¿no? Lo arreglamos. Lo hacemos bien rápido. Mira, muévele acá. Yo tengo un amigo que lo hace todo. El todólogo, el todólogo mexicano, ¿no? Pienso en Japón, parecieran más tierra-fuego, ¿no? Estructurados, orden. Por lo menos su cultura es así. Ajá. Pero además de la cultura, tú ves a las personas que algunos, posiblemente la mayoría, naturalmente se comportan así. No por la cultura. Los ves en recogiendo la basura en los partidos de fútbol, ¿no? Por ejemplo. No sé, Alemania me parece un país mucho más fuego, ¿no? O sea, imagínate, mucho más de objetivos, ¿no? A lo que van, a lo suyo, más frío. Sí, yo creo que dependiendo la cultura. Ahora, cada vez lo del mundo se está haciendo multicultural. Entonces, creo que esta parte se va a perder. Por eso creo que en Estados Unidos el 25-25-25-25 de la doctora Bessinger fue por la multiculturalidad del país también, ¿no? Y quiero entrar un poco en la mente de quien nos escucha. Y lo he visto mucho porque hemos hablado en algunos otros programas justamente de los diferentes perfiles.
Y a veces parece haber favoritismo, Isaac. Parece que la gente dice, es que este es mejor, es que te gusta más este o este le va a ir mejor en la vida. ¿Existe alguno que para ti que sea mejor o cada uno tiene sus fortalezas? ¿Cómo es eso? Pues es que lo mejor es el cerebro completo. Ok. Yo pienso, porque sé que nos ven muchos empresarios, o el podcast lo ven muchos empresarios, pero mira, ve, ¿qué sería lo ideal? Que en lo que tú eres fuerte, perdón, al revés, lo que tú eres débil, lo complementes con alguien fuerte. Te pongo mi caso, yo soy aire diagnosticado. Yo soy creativo, innovador, volado, aventado, hago esquemas, hago mis presentaciones, ¿no? Soy pésimo en el orden. Soy malísimo en el tema de finanzas, de estructura. Lo peor que me puede pasar, aquí va a haber empresarios que se van a identificar conmigo, es que a mí me den viáticos. Se me olvida facturar, pierdo las notas. Entonces lo que hago, tengo un sistema bien simple que por aquí compro algo, tomo foto y se la mando a mi contador. Mi contador, lo odio, amo. Tierra. Es súper tierra. La mayoría. Y claro, digo, lo ideal sería que todos fueran tierra. Me encanta porque mi contador me dice, Isaac, es que tiene que cuadrar. Y yo, ¿cuánto falta? 10 pesos. Y yo, pues yo los pongo, ¿no? O sea, ya, cierra la factura. No, hasta que cuadre. Imagínate trabajar en las organizaciones a cerebro completo. Imagínate rodearte de gente que te permita suplir tu debilidad con su habilidad y al revés. Yo voto por esto en un mundo empresarial, un mundo corporativo. De hecho, mucho de lo que hacemos en la labor corporativa, en conferencias, es cómo logramos detectar el talento de tu gente para que trabajen a cerebro completo. Eso sería lo ideal. Y piénsalo, por ejemplo, si no tienes equipo, lo que puede haber muchos de aquí que dicen, oye, yo estoy en ventas o estoy creando mi empresa y no tengo equipo, perfecto. Si tu problema es el tema de orden, súplelo o con personas o con tecnología. Inteligencia artificial, métete un calendario, ponte una agenda, ponte recordatorios, ¿no? Si tu problema es creativo, piénsalo, fueras más tierra, ¿no? Eres muy ordenado, muy procesal, pero no se te ocurre qué postear, qué hacer, pues necesitas inteligencia artificial, necesitas contratar una agencia de marketing que a lo mejor te ayude con la estrategia de tus reels y tus campañas y todo, ¿no? Otra vez. A lo mejor eres muy bueno en el objetivo, súper fuego, pero lo que te falla es el trato con la gente. Entonces la gente parece que le ladras, ¿no? Tú vas a tu objetivo y eres durísimo, pues necesitas a alguien que sea mucho más noble con los demás. Tú velo, la mayoría de los directivos generales o líderes organizacionales tienen a su asistente, que es el que, o a su manager, que es el que les controla toda la relación. Claro, sí. Claro. Y al revés, si tú eres muy buena persona, muy agua, muy humano, muy social, necesitas un fuego. Hay una estadística bien padre. Esto no tiene nada que ver con tema de trabajo, pero la doctora Bessinger dice que cuando somos jóvenes, menos de 30 años, buscamos parejas del opuesto. O sea, por ejemplo, los agua buscan parejas fuego. Los tierra buscan parejas aire y al revés. A partir de los 30, a los 30 y tantos, yo diría hoy por hoy casi 40, buscamos complementos. Por ejemplo, un aire busca a un fuego. Complemento. Okay. Un fuego busca un tierra. Un tierra busca un agua o un fuego, o no, complementos. ¿Y el opuesto no sería también el complemento? Complementos me refiero a que están a un lado, o sea, que tienen que son no similares a ti, pero no es tu opuesto. Pero no es tu opuesto, ¿no? Y lo que más me encantó es, después de los 40, los que han sufrido un divorcio o no se han casado nunca, buscan gente similar a ellos, del mismo perfil de talento. Y creo que tiene toda la razón. Porque te vuelves más selectivo, buscas más actividades o afinidades, ¿no? Que vayan con lo que tú quieres. O sea, esto tiene una aplicación también para el tema personal.
Isaac, te voy a compartir algo. Nosotros estamos muy al pendiente de los comentarios de casi todos los videos, amigos. Todo el tiempo los estamos leyendo. ¿Qué opinan? ¿Qué dudas se quedan? Y me he dado cuenta que las dudas que quedan respecto a este tema no es tanto el cuál es cada perfil. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que escucha ese programa ya entiende qué es un fuego. O sea, ya lo logra entender las características, ya entiende el aire, el agua, etcétera. Pero hay mucho problema en diagnóstico. Hay mucho problema en ver al cliente y hacer el caso aplicativo de dentro de la reunión lograr identificar qué es para poder usar la información. Porque una vez que entiendes cómo es cada uno, ya tienes el poder de usarlo. Claro. Y muchas veces no lo usamos no por falta de entendimiento, sino por falta de saber hacer una lectura correcta. Y esto se puede hacer con práctica, ¿eh? Ok. O sea, yo entiendo que a lo mejor al principio puede costar, pero se puede hacer con mucha práctica. O sea, por ejemplo, piénsalo, ¿no? ¿Cómo identifico a los fuegos? Lo que yo decía es el tema del sueño. La primera parte del sueño con un fuego es que te va a decir que su sueño es lograr metas. Y entonces, ya que entendiste, esto está bien fácil de verlo, perfil mucho más estructurado, más de objetivos, de resultados, te va a decir tengo poco tiempo. Oye, a ver, te puedo ver solamente de 10:15 a 10:30 de la mañana. Pienso como clientes, ¿no? Oye, mi agenda está muy saturada, por favor, velo con mi asistente. Mira, lo hacemos a tal hora y paz, ¿no? Cuando llegas a la junta, no te va a preguntar nada de tu vida personal. Va a ir totalmente sobre el objetivo de la junta. Te estoy dando herramientas como para que vayas identificando fuegos. Y claro, ¿qué tienes que hacer con los fuegos? Esta es la parte más importante. Data. ¿Cómo convences a un fuego de lo que tú quieres hacer? Datos duros. Mira, esto va a crecer en un X%, esto va a crecer en un tanto por ciento. Lo podemos ver en programas de estos de retos, ¿no? De los de inversión, de capital semilla, de televisión. Tú ves ahí algunos perfiles bien fuego, ¿no? A ver, ¿y cuánto es el retorno de inversión? ¿Y cuánto tengo que invertir? ¿Y cuánto esperas por tu negocio? ¿Y cuánto esperas por esto? Hay algunos perfiles que eran mucho más así y otros de, ¡ay, está bien lindo tu producto! El fuego no se va a poner a pensar si está lindo o no. Va a estar pensando en números. Sí, cuando hablamos de datos tampoco es la empresa nació en 1814. No. No, totalmente data financiera, ¿no? Data que sirva para que... Resultados. Correcto, para que el tomador de decisión, o sea, el cliente, invierta. Ok. Compre. Piénsalo como vendedor de autos, ¿no? No te va a preguntar cuánto caballaje tiene el carro. Lo que te va a preguntar es cuánto rendimiento me da. ¿Cuántos litros de gasolina tengo que poner? A ver, espérame. Ya no es de gasolina. Ok, ¿cuánto me da en kilometraje el híbrido, no? Y comparado con tal, ya investigué. Este me da tanto. ¿Qué prestaciones me das tú? Eso es lo que va a ser un fuego. Ok. Data. Luego tienes los los opuestos, ¿no? Vamos por los opuestos. Acuérdate, el sueño con los agua, y esto me encanta, es que los agua, cuando les preguntas su sueño, te van a hablar de felicidad. Felicidad de su familia, felicidad de su gente, felicidad del mundo, lograr paz mundial. Y está bien, está buenísimo. Entonces lo que tienes que trabajar con ellos es emoción. Emoción. Yo normalmente cuando detecto clientes agua, son a los que les grabo un video de agradecimiento por la cita. Y se los mando. Y es pura estrategia. Yo no soy agua, pero entiendo cómo funcionan los agua. Oye, 1000 gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido un placer el poder verte, ¿no? Tengo un cliente que es muy agua, no voy a decir quién porque si lo ve el episodio vas a ver quién es. Pero me mandó uno de sus productos, o sea, ellos venden productos y me regalaron productos. Y tienen un producto para niños. Y se lo di a mi hijo, de verdad, no por mala persona de manipular mentalmente. No, se lo di a mi hijo para que se lo tomara. Y cuando mi hijo se lo está tomando me dice, pa rico. Y me acordé, dije, este es súper agua, le va a encantar. Grabé un video de mi hijo tomando eso y se lo mandé. Y le dije, le encantó, gracias. Ay, amigo, gracias, de verdad. Los agua valoran esto, valoran la conexión humana, valoran la emoción. ¿Bien? Bien. Luego, aires.
Ay, la creatividad. El aire, recordando un poco lo del sueño, el aire lo que más va a valorar en un tema de sueño es trascender. Entonces, ¿cómo logras que tu producto lo haga ser más creativo, más innovador, más humano, más con mejora, ¿no? Entonces, tienes que irte sobre ideas. Ideas. Y podríamos lograr y podríamos hacer. Y mira, y la otra, fases. Estos funcionan muy bien por fases. Los aire funcionan muy bien mira, te propongo algo. Empecemos con esto, con nuestro producto, y llegando aquí, escalamos. Y entonces imagínate cuando ya logremos con toda tu organización venderles este proyecto, podríamos llegar a capacitarlos de tal forma que entonces, cuando tú le vendes este sueño al aire, compra. Y finalmente, tierras. A mí me encantan las tierras porque las tierras son como son muy estructurados, su sueño va a parecer que son baby boomers, pero es estabilidad. Ese es su sueño. Nosotros tenemos una broma con un cliente nuestro de la industria automotriz que decíamos que el cliente perfecto para ellos es el tierra, porque es el que compra el mismo modelo de carro cada año, nada más cambia de línea, ¿no? Nada más cambia la versión de 2025, 2026, 2027 y se casó con la marca. Los tierras son los que se van en la misma ruta de camino todo el tiempo. No han cambiado de producto hace 20 años. Siguen bañándose con la misma marca de shampoo. Se siguen peinando igual. Tienen ropa de hace 10, 15 años igualita, en perfecto estado, porque aparte la cuidan. Tienen su cuarto ordenado por colores, para que lo piensen. No sé cómo está tu cuarto, pero piénsalo. Si está ordenado por colores y que lo ordenes tú, ¿no? Porque hay gente hay gente que me dice, Isaac, mi cuarto está ordenado por colores, pero no lo ordeno yo. La persona que nos ayuda. Entonces no eres tierra, hermano. O sea, a lo mejor la señora que te ayuda sí, pero tú no, ¿no? Los tierra, ¿cómo les vendes? Proceso. Sí, datos inclusive, números. Pero más que números, que les quede claro de inicio a fin el proceso, vas de gane. Vas vendiéndoles perfectamente a cada uno de ellos. Fíjate, si tú entiendes que entonces no a todo mundo puedes utilizar la misma estrategia por talento, vas a conocer mucho más profundo a tu cliente que nunca, ¿no? Y esto, me encanta, cuando yo doy conferencias lo digo como, te voy a dar los 2 secretos que tengo yo para vender mejor con clientes. Generación y talento. Y sí, porque nadie habla de esto. O sea, deberíamos hablarlo más y decir, entre más conozcamos, profundicemos en el conocimiento, no en el journey nada más, no en cuántas veces le dio clic a un anuncio o cuántas vueltas da en una zona, cuántas veces va a una plaza comercial, no en el comportamiento superficial de la persona, sino en el entender a la persona por sí misma. Y si logramos tocar estas fibras y hablarles en su lenguaje, la gente se va a sentir mucho más identificada contigo. Amigos, el día de hoy el episodio fue cómo entender a tu cliente, cómo piensa y cómo actúa. Pero si te das cuenta, no solamente es para tu cliente, si te das cuenta qué tanto valor tiene para ti entender qué perfil tiene tu pareja, qué perfiles tienen tus amigos, para saber comunicarte con ellos, para saber crear relaciones que trasciendan. Entonces, estos fueron los 2 ejes que hablamos el día de hoy. Isaac, tengo 2 preguntas de cierre. Primera pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida es, yo creo mucho en lo que dice John Maxwell. Para mí, el concepto de éxito es que el éxito es un viaje. Un viaje que consiste en conocer tu propósito, potenciar tus talentos y ser influencia en los demás. Yo creo que todos tenemos un propósito personal. Independientemente si son creyentes o no, todos tenemos un propósito como personas único, irrepetible, individual, personal, ¿no? Pero este propósito tiene que ir con, al ser único lo necesitas conocer. ¿Cómo lo conoces? Desarrolla lo que eres bueno. Desarrolla tu talento. Y conviértete en influencia de los demás. Que la gente quiera ser como tú.
en algo chiquitito, chiquitito. Y por consecuencia vas a conocer lo que veniste a hacer a este mundo. El propósito de la vida no es disfrutarla, es dejar huella, es dejar algo, legado. Hay muchas formas de dejar legado, pero yo hace algunos años pensaba que legado eran mis conferencias, eran los libros, eran el conocimiento. Hoy me doy cuenta que mi legado es el impacto chiquititito cuando alguien dice, oye, gracias, gracias. Y creo que ese es el propósito de la vida. El complementarnos unos con otros, el influir en los demás para poder hacer un mundo mejor. ¿Qué significa ser irrepetible? Irrepetible es que tenemos talentos únicos, tenemos dones únicos, tenemos pasiones únicas, tenemos motores únicos, miedos únicos. Nadie es como tú. No hay nadie que tenga la misma huella dactilar. No hay nadie que tenga la misma combinación de huella y ojos e iris, ¿no? No hay nadie que tenga la misma energía que tú tienes. Yo creo que eso es totalmente un tema de creación divina, pero la cuestión es que no hay nadie como tú. Y si tú entiendes que no hay nadie como tú, no hay forma en que, una, no quieras vivir tu vida. Y dos, no hay forma en que no quieras que los demás conozcan una parte de lo que tú puedes aportar a este mundo. Isaac, me gustaría que tú cierres el episodio. Me gustaría que tú veas a tu cámara y cierres con un mensaje especial para el público que nos está viendo. La vida es trascender, pero trascender desde el ámbito humano. Cuando tú conoces perfectamente a tus clientes en el tema de talento y generaciones, les puedes hablar de una manera mucho más cercana. Es lo que hemos visto hoy. Pero esta es una herramienta chiquititita, que lo que permite es encontrar un poco más tu propósito. Creo firmemente en que los seres humanos somos personas que venimos a dejar huella en los demás y de eso trata la vida. La vida trata de ser irrepetible y trascender completamente.